naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. En el inmenso tapiz de la historia de la humanidad hay un hilo que brilla con una intensidad sobrenatural. Es la obra de Jesucristo por los pecadores. A través de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, hemos desenrollado este hilo dorado de redención
explorando los atributos supremos de Jesucristo y la maravillosa reconciliación que Él, Dios hecho hombre, nos ofrece. Desde la majestuosidad de Cristo como Creador y Salvador Supremo, hasta la paz que encontramos en su sacrificio en la cruz del Calvario, el estudio bíblico de hoy nos llevará a las profundidades de la fe cristiana. Descubriremos cómo Él nos reconcilia, nos presenta como santos e irreprochables ante Dios y nos llama a permanecer firmes en la esperanza del Evangelio. Acompáñenos en este viaje espiritual mientras desentrañamos la riqueza de la obra de Cristo, una obra que cambió el curso de la historia y sigue transformando vidas hoy. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo donde esperamos todo lo que hoy estaremos enseñando sea de bendición para su vida. El día de hoy estaremos estudiando el pasaje que está en el capítulo 1 desde el verso 18 hasta el verso 24 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y como siempre le pedimos que reporte su sintonía desde donde nos está viendo. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios de Facebook o YouTube y no olvide suscribirse a las redes sociales de Dios Admirable. Pero lo que es más importante, comparta esto en su muro si es en Facebook para que otras personas lo puedan ver, y en YouTube también coloque sus comentarios y el link de este video compártalo a través de sus redes sociales o vía WhatsApp para que usted se convierta en un multiplicador de la bendición del Señor. Vamos a comenzar como cada semana con una oración. Acompáñeme allí donde usted está. Gracias te doy, Dios, de todo corazón por la bendición de poder servirte, por la bendición de que tú nos permites en nuestra iglesia Dios Admirable para realizar estos estudios bíblicos y colocarlos a través de esos medios digitales para que pueda ser transmitido a muchas personas. Te pido, Señor, que lo que hoy hacemos sea agradable para ti y que puedas tú usar esto como instrumento para bendecir a muchas personas. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por darnos esta oportunidad. También te pido que las personas que están del otro lado preparen su corazón, preparen su espíritu, preparen todo su ser para poder estar prestos para escuchar lo que tú tienes que decirles. En el nombre de Jesús, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, hemos comenzado este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Y vamos a comenzar entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y dice así la palabra de Dios. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que están en la tierra, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en la iglesia. Bien,
Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Como siempre, usted puede utilizar la versión que usted desea. Yo estoy utilizando en este caso Reina Valera del 95. Vamos a leer las preguntas que al final de este estudio bíblico usted estará en capacidad de responder. Las coloco acá para usted. La primera dice: diga cuáles son los atributos de Jesucristo según el pasaje que hoy estudiamos, que es Colosenses 1 del 18 al 24. Recuerde que en el estudio anterior ya estudiamos una serie de atributos. Hoy vamos a finalizar ese estudio de atributos. Si usted aún no lo ha visto, le invito a ver el estudio bíblico que está en el link de la caja de descripción de este video. Entonces, ¿por qué son tan significativos? Luego la segunda pregunta dice: ¿qué significa la reconciliación a través de la sangre derramada en la cruz? ¿Y cómo nos brinda paz con Dios? La otra pregunta es: ¿cuál es la importancia de ser presentados como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios? ¿Y cómo se logra esto según el texto que hoy estudiamos? Luego, ¿cuál es el propósito del llamado a permanecer firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? La pregunta final que usted va a estar en capacidad de responder es: ¿por qué Pablo menciona que está completando en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? ¿Qué significa esto y cómo se relaciona con nuestra vida cristiana? Déjeme sus respuestas a través de este WhatsApp. Con gusto le daré comentarios al respecto. O si quiere, déjeme las respuestas a estas preguntas en las cajas de comentarios de Facebook o YouTube. Bien. Estimados amigos y estimados hermanos, ya comenzamos. Desde nuestro estudio anterior nos encontramos, por decirlo así, inmersos en la sección inicial del primer capítulo de la epístola a los Colosenses. En este pasaje exploramos la figura del Señor Jesucristo, digamos, con profundidad. En un principio, en el verso 15 que ya estudiamos, habíamos identificado 9 atributos que distinguen al Señor Jesucristo. Desde el verso 15 hemos venido identificando estos 9 atributos. Estos atributos lo hacen excepcional, supremo, único en su naturaleza. No es necesario repetir todos estos atributos, ya que ya estamos llegando al final de esta enumeración. Hoy comenzamos nuestro estudio en el verso 18 de este capítulo 1, justo donde terminamos en nuestro estudio anterior, en el cual habíamos presentado la séptima y octava declaración de esa lista, que reza de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 15, lo coloco acá para ustedes para que lo leamos. A ver, permítanme, aquí lo coloco para el verso 18, quise decir. Dice así: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice este verso 18. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, y vamos a comenzar hoy desde el séptimo. Si usted quiere saber del 1 al 7, vaya a nuestro estudio anterior. Ahí lo invito a que lo pueda ver. Pero entonces, en este séptimo lugar, tenemos, y coloco acá para ustedes un poco, y quizás un poco me gustaría conectar con las afirmaciones o puntos señalados en nuestro estudio anterior. En este verso que hoy estamos estudiando, a partir del cual comenzamos nuestro estudio, se destaca todo lo que hemos dicho antes. Completamente, digamos, esto se conecta con la carta a los Efesios y con la carta a los Filipenses. En Efesios, y recordarán que también lo mencionamos, se enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, poniendo énfasis en la naturaleza corporal de Cristo, que es la iglesia, valga decirlo de nuevo. Por otro lado, en Colosenses el enfoque se centra entonces ya no en el cuerpo, sino en la cabeza de este cuerpo, que es la figura del Señor Jesucristo. En la epístola de Efesios capítulo 1 verso 22 se dice lo siguiente. Lo coloco acá para poder conectar ideas, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Por último, en Filipenses vemos a la iglesia en acción, en movimiento, avanzando por el mundo, lo que nos muestra la experiencia vivida por los creyentes. Por tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estas epístolas se complementan entre sí, unas con otras, digamos en lo que enseñan, en su enfoque. Además, se enfatiza que Él, Jesucristo, es el primogénito de entre los muertos. ¿Sabía usted que en la actualidad solo existe un ser humano que ha experimentado la resurrección con un cuerpo glorificado? Él es la primera muestra, el precursor de aquellos que han fallecido en la fe. Por lo cual, cuando un ser querido, cuando un ser amado que está en Jesucristo fallece, su cuerpo se coloca en la tumba. Sí, este descansa en una especie de morada temporal por un breve periodo, ya que muy pronto amanecerá un día luminoso, dice la palabra de Dios. Aunque el cuerpo descansa, la esencia de esa persona ya está con el Señor. En el momento que la persona fallece, esta persona que aceptó a Cristo como su Salvador va inmediatamente a la presencia del Señor Jesucristo, mientras su cuerpo queda descansando en esa morada temporal. Cuando llegue el momento en el que el Señor Jesucristo retorne para llevar a su iglesia y sacarla de este mundo, ese cuerpo que está descansando se levantará de nuevo, siguiendo el ejemplo que el mismo Jesucristo nos dio en su resurrección. Como afirmó Pablo allá en Corintios 15:42, lo que se siembra en un cuerpo corruptible, se siembra en un cuerpo corruptible, pero lo que resucita es un cuerpo incorruptible. En otras palabras, nosotros seremos transformados para ser como Él, tal como lo expresó el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2. Lo voy a colocar acá para ustedes. Y dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Luego tenemos el octavo punto, la octava afirmación que encontramos en este pasaje. Voy a colocar acá de nuevo la lista para usted. Y esta afirmación, dice que Él debe tener preeminencia sobre todas las cosas. Es decir, que Él debe ocupar el primer lugar. No hay nada asombroso o más asombroso que este concepto. La voluntad de Cristo debe ser suprema en toda la creación. Esa es la intención divina. Permítanme. Esa es la intención divina. A pesar de la rebelión de la humanidad en la tierra, como se indica en el Salmo 2:6, donde se declara lo siguiente, se lo coloco acá. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios avanza con determinación. Dios avanza a paso firme, sin vacilación, hacia un objetivo claro. Ese objetivo es, escúcheme bien, coronar a Jesucristo en el trono de este mundo, que actualmente se encuentra en rebelión contra Dios. Esto representa el propósito divino de Dios. Ahora, continuemos con el verso 19, que dice así: porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Perdón. Aquí llegamos a la novena afirmación. Perdón. Caramba. Que dice, llegamos a la novena afirmación y nos encontramos con una de las palabras claves, diría yo, de toda esta epístola. Y mencionábamos esto anteriormente muy brevemente. Y esta palabra es pleorema, que es una palabra griega que significa
plenitud o totalidad. Esto nos revela que en Él reside toda la plenitud de Dios. Qué fantástico es esto, de verdad, es maravilloso. En la epístola a los Filipenses habíamos estudiado otra palabra griega importante, que era kenosis, si usted lo recordará, que significa vaciarse. En ese concepto o en ese contexto de la epístola a los Filipenses se enfatiza que Cristo se vació a sí mismo y se humilló al convertirse en un siervo, renunciando a la gloria que compartía con el Padre. Sin embargo, es fundamental entender que no se despojó en ningún momento de su deidad. Jesús era Dios cuando vino a esta tierra. La pleorema, es decir, la totalidad de la divinidad, residía en Él. Por lo tanto, cuando Jesús vivía en este mundo, la plenitud de la divinidad moraba en Él, lo que significa que era absolutamente Dios. Aunque aparentemente vulnerable cuando yacía en los brazos de la Virgen María hace más de 2000 años, Él tenía el poder, escúcheme bien, Él en ese momento tenía el poder de cesar, de acabar con la existencia del universo. No lo hizo, se dio en sacrificio a sí mismo. Esa es la majestuosidad del Señor. Él fue tan humano como cualquier ser humano que usted o yo conozcamos hoy día, como usted o yo. Pero al mismo tiempo era tan divino como el Dios que creó todo el universo a través de Él. Esa es la esencia de lo que Él representa. Podemos incluso bosquejar, y me gustaría para que a usted le quede allí presente estos versos desde otra perspectiva, quizás para que usted tenga una idea general de ellos. Esto para contribuir con una mayor comprensión de lo que esta porción de la Escritura quiere decir. La voy a colocar acá para ustedes y así la podrá ver. El verso 15 se refiere principalmente entonces a la relación de Cristo con el Padre. Luego el 16 y el 17 se refieren a la relación de Cristo con la creación. Los versos 18 y 19 se refieren a la relación de Cristo con la iglesia. Y el verso 20 a la relación de Cristo con la cruz. Qué maravilloso es esto. Bien, conversamos ahora acerca de la obra objetiva de Cristo por los pecadores. Vamos a repasar las cosas que Cristo ha hecho por nosotros, y esto lo vemos para esto debemos leer el verso 15. Voy a colocarlo acá para ustedes. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este verso se afirma que se ha logrado la reconciliación mediante la sangre derramada en la cruz. Esto implica que al pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, se ha restablecido la paz entre Dios y el pecador. Por lo tanto, Dios no se acerca al ser humano con, acusaciones, señalando su rebeldía y pecados y anunciando un castigo. No, de ninguna manera. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hoy en día Dios se presenta ante el pecador de una manera completamente distinta. Le dice algo como esto: he soportado la pena por tus pecados y quiero que sepas, así como ese Padre amoroso, que puedes acercarte a mí. La paz se ha conseguido en Cristo Jesús, que es mi Hijo. Simplemente tienes que volverte hacia mí. Ese es como el mensaje de amor que Dios nos da. El apóstol Pablo expresó esta idea ya en Romanos 5:1, cuando escribió lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz
se ha logrado a través de la sangre derramada en la cruz. Es importante notar cómo el apóstol Pablo relaciona el perdón de los pecados con la sangre en la cruz. Dios puede perdonar porque la pena ya ha sido pagada. Usted, antes de aceptar a Jesucristo, era un delincuente confeso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, se estaba condenado. Pero el Señor Jesucristo, con su sangre, pagó esa pena, esa condena que era suya. La tomó para sí y lo liberó a usted. Pagó por esa deuda. Dios entonces no es un juez. Dios no es un juez implacable, tipo acechando en cada esquina para encontrar nuestras fallas. No, más bien Dios extiende su mano y nos invita diciendo algo como: ven, te ofrezco redención y descanso. Ahora, al continuar leyendo el texto que ahora estamos estudiando, este verso, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Notemos la palabra reconciliación. La reconciliación se refiere a la relación entre Dios y el ser humano. Dios hoy está diciendo a cada persona: yo envié a mi Hijo amado para reconciliarme contigo. ¿No considerarás acaso también reconciliarte tú conmigo? Dios dio el primer paso. Dios dijo: yo entrego a mi Hijo amado. ¿Quieres reconciliarte conmigo? Ya yo di un paso. ¿Por qué no das tú el otro? Esta es la decisión, y eso sí, escúcheme bien, de que cada ser humano debe tomar. El apóstol Pablo aclaró este concepto de manera muy precisa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 18 al 20. Coloco esa porción de la palabra de Dios acá para usted, donde dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es importante destacar que alguna persona o algunas personas pueden tener, yo diría, la idea equivocada de que deben hacer algo para ganarse el favor de Dios. Conozco mucha gente que cree que hace cosas, que hace obras para ganarse el favor de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, permítanme comentarles que, y escúchenme muy bien, es Dios quien está extendiendo su mano para acogernos en el reino de los cielos. Dios ya ha logrado la reconciliación. Ahora nos está instando a nosotros, los seres humanos, a que nos reconciliemos con Él. Nos toca a nosotros ahora. Este pasaje que menciona reconciliar consigo todas las cosas requiere una atención especial a su gramática, y creo que es importante. Aquí se refiere a reconciliar todas las cosas que necesitan ser reconciliadas, es decir, aquellas que están destinadas a la reconciliación. Sería apropiado destacar un versículo que arroje luz sobre este punto. Este pasaje se encuentra ya en la epístola a los Filipenses, específicamente en el capítulo 3, verso 8, donde leemos lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es relevante entender lo que Pablo está expresando aquí. Cuando menciona estimo todas las cosas como pérdida, ¿a qué se refería el apóstol? ¿Incluía Pablo todas las cosas del mundo?
Pues de ninguna manera. Se refería a todas las cosas que Pablo necesitaba dejar atrás. En los versículos previos el apóstol había enumerado todas las ventajas religiosas que él poseía en su vida pasada. Fueron esas cosas específicas las que Pablo consideró como pérdida. Pablo no podía perder algo que no tenía. Retomando el texto, la pregunta sería entonces, ¿cuáles eran entonces esas todas las cosas? Observamos que Pablo restringió el alcance de todas las cosas a aquellas que él había señalado para ser reconciliado. Él menciona aquí, limitando estas cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y notemos que él no incluyó aquí las cosas que están por debajo de la tierra. Hace un momento mencionábamos en el pasaje de la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 22, donde Pablo afirmó que Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo dio como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son todas las cosas que serán sometidas bajo sus pies? En la epístola a los Filipenses, capítulo 2, verso 10, Pablo dijo que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche bien, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Observemos que todas las cosas deberán reconocer el señorío de Jesucristo. Eso es lo que se dice allá en Filipenses. Ya sea en el cielo, en la tierra o en el subsuelo. Sin embargo, esto no implica necesariamente que todas las cosas serán reconciliadas, ya que aquí en Colosenses, en el capítulo 1, verso 20, como mencionamos previamente, Pablo no incluyó a las cosas que están por debajo de la tierra en el contexto de la reconciliación. Todas serán sometidas debajo de la tierra, en la tierra o en los cielos. Pero no todas serán reconciliadas. Ese es el mensaje aquí. Simplemente habló el apóstol de las cosas que están en la tierra y en los cielos para efectos de la reconciliación. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es fundamental no dejarse llevar por la ilusión de que todo terminará bien y que al final habrá un final feliz para todos en la historia humana. No debemos creer que Dios siempre actuará de manera complaciente con todos. Entonces, la reconciliación se aplica únicamente a las cosas en los cielos y en la tierra, no a las cosas que están debajo de la tierra. Las cosas debajo de la tierra deberán, eso sí, someterse a Él, pero no serán reconciliadas con Él. Esta vida, entonces, escúcheme bien, es el momento en el que nosotros necesitamos buscar con urgencia la reconciliación con Dios. Además, consideramos la expresión que dice también en este verso, las que están en los cielos. No solo debemos prepararnos para el cielo, sino que el cielo también debe estar preparado para nosotros, como el Señor afirmó en Juan 14:2. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. A través de la encarnación, Dios descendió hasta el nivel humano. Y por la sangre de Jesús, la humanidad es llevada a la presencia de Dios. Esta misma sangre purifica las cosas en los cielos, como se menciona en Hebreos 9, 23 y 24. Incluso el cielo mismo debe ser reconciliado. Ahora, en el verso 21 que estamos estudiando de este capítulo 1 de la epístola a los Colosenses, encontramos lo siguiente. Esta situación explica el profundo antagonismo hacia Dios que muchos, intelectuales muestran en nuestros días. Podemos incluso llegar a observar un odio, una hostilidad hacia Dios, y esto se refleja en muchas personas en cuanto al mensaje del Evangelio. Entonces, en esta situación disyuntiva es donde podemos ver que se explica la obra redentora de Jesucristo. El Evangelio
lo explica claramente. Sigamos nuestra lectura a partir del verso 22. Y dice lo siguiente: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. En la frase en su cuerpo de carne, y esto es interesante, se enfatiza que Jesucristo sufrió no solo en apariencia, sino verdaderamente en un cuerpo humano. Esta declaración fue una respuesta directa a una de las herejías del gnosticismo que existía en la época. Continuando, el apóstol afirma, para presentarnos santos y sin manchas e irreprochables delante de Él. Destacamos la importancia de ser sin mancha, sin tacha, sin imperfección. Estos eran requisitos para los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Ni usted ni yo podemos presentar perfección ante Dios. Y Dios no puede aceptar nada menos que la perfección. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues es por eso que no podemos salvarnos por nuestras propias obras o nuestro carácter, ya que no podemos cumplir con las exigencias de un Dios justo. Sin embargo, Él, Jesucristo, puede presentarnos sin manchas delante de Dios. ¿Y por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar, como lo afirmó Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justos o justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Luego encontramos la palabra irreprochables en este verso, lo que significa que no se nos puede acusar ni culpar de nada. En otras palabras, Dios es quien nos justifica. Si Dios nos declara justificados, ¿quién puede presentar alguna acusación en contra nuestra? Él nos ha absuelto y declarado inocentes de toda culpa. Luego, en el verso 23 leemos lo siguiente: pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Otra versión traduce esta parte como: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Sin embargo, debemos entender que esta no es una cláusula condicional basada en el futuro, ¿no? Aquí la conjunción sí, que Pablo utiliza aquí tanto aquí como en otras epístolas paulinas, es un sí argumentativo. Esto no implica que algo será cierto si se cumple alguna condición u otra. Más bien establece que algo ya es cierto si se verifica otra afirmación. Pidamos, o podríamos nosotros traducir esta frase de la manera siguiente. Voy a colocar para usted una suerte de traducción alternativa que yo he creado. Y dice así, o esto es lo que quiere decir Colosenses 1:23. Ya que continúan firmes y constantes en la fe. Ese es un poco el mensaje que hay allí. No sí, sino que ya que. ¿Ok? El propósito de Pablo aquí entonces, permítanme, el propósito de Pablo es enfatizar que, escúcheme bien, hemos sido reconciliados. Esto es un hecho consumado, esto ya pasó cuando usted acepta a Jesucristo. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, seguirá, escúcheme bien, siendo firme y constante en la fe. No será apartado ni conmovido de la esperanza del evangelio que usted ha escuchado y aceptado en su corazón. Y sí, sin ánimos de apartarme del tema, hay mucha gente que dice: ¿qué pasó con esa persona que dice haber aceptado a Jesucristo y realmente
está realmente totalmente apartado, totalmente alejado, en malos pasos, sumido en el pecado. Aquí hay de dos cosas. Y la que es más probable es que esta persona quizá nunca aceptó a Jesucristo verdaderamente. Quizás tuvo un entendimiento intelectual de lo que Jesucristo es y le pareció conveniente y hasta jugó un rol, pero esa conversión genuina nunca ocurrió. Y ese es el caso que la mayoría de las veces he conocido. Porque si Jesucristo entró a su vida y el Espíritu Santo habita en usted, quizá usted pueda cometer pecado, pero el Espíritu Santo entristecerá su corazón y sin duda lo llamará al arrepentimiento y lo traerá a los pies de Cristo inmediatamente. Es allí donde hay una verdadera conversión. En cuanto al Evangelio, Pablo agrega que él mismo fue hecho ministro de Jesucristo. A Pablo siempre le complacía mirar hacia atrás y recordar su privilegio de ser un ministro de Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, considero que este es el más grande honor que una persona puede recibir. De hecho, yo agradezco a Dios todos los días por el privilegio que me ha dado de exponer, de enseñar su palabra. No creo personalmente que exista una tarea en mi vida superior a esa. Quizás yo puedo tener muchos roles en el mundo secular. Puedo, para la gloria de Dios, dirigir compañías. Puedo cerrar tratos importantes con clientes en múltiples idiomas. Y la gloria para Dios porque me ha dado ese privilegio humano. Pero escúcheme, no hay para mí ningún privilegio mayor que poder enseñar la palabra de Dios, que poder predicar la palabra de Dios. Y creo que si usted tiene un don y Dios le permite ejercitarlo, téngalo como su bendición mayor. Bien, leamos ahora el verso 24, en el cual comenzaremos a hablar de la obra subjetiva de Cristo por los santos. Sí, eso. Vamos a leer aquí el verso 24 para ustedes. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a explicarlo. Llegamos ahora a esta sección que abarca desde el verso 24 hasta el final de este primer capítulo. Una versión alternativa traduce este verso de la siguiente manera, o una forma alternativa de traducirlo, o más claro pudiera usted llamarlo, es esta. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esa sería una traducción alternativa. Pablo aquí señala la necesidad de completar lo que falta en el sufrimiento de Cristo. Y me imagino que hay un signo de interrogación en su cabeza ahorita. Esto puede parecer sorprendente y alguien podría plantear la pregunta: ¿no contradice esto lo que ha estado enseñando usted hasta ahora? Usted afirma que Cristo sufrió por nosotros y pagó la pena y que no podemos hacer nada para nuestra propia salvación. ¿Es cierto? Pues quiero asegurarles que esto no contradice en lo absoluto lo que hemos explicado hasta ahorita. De hecho, en nuestro próximo estudio profundizaremos en este verso 24 y continuaremos con la exposición del resto del capítulo 1 de Colosenses. De manera tal que no se pierdan la próxima semana, donde vamos a traer luz sobre este versículo que a primeras parece contradictorio, sobre todo con todo lo que venimos enseñando, pero de ninguna manera. Entonces le invito a unirse a nosotros para comprender la próxima semana, para comprender más de este tema. Bien, en nuestro estudio de hoy, o más bien desde nuestro estudio de la semana anterior y en el de hoy,
nos hemos centrado en la obra de Cristo por los pecadores. Hemos destacado la figura excepcional de Jesucristo, identificando 9 atributos que lo distinguen como supremo y único. También hemos resaltado la importancia de entender la relación de Cristo con el Padre, la creación, la iglesia y con la cruz. Hoy hemos estudiado cómo en el verso 20 de este pasaje se enfatiza la reconciliación con Dios, cómo la reconciliación de Dios con Dios se logra a través de la sangre derramada en la cruz, lo que implica que la paz entre Dios y el pecador ha sido restablecida. Esto no se debe a nuestras obras, sino al sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos aclarado que la reconciliación se aplica solo a las cosas en el cielo y en la tierra, no a las que están por debajo de la tierra. Además, hemos resaltado que debemos prepararnos para el cielo y que el cielo también debe estar preparado para recibirnos. Luego, en el verso 21, hemos señalado que la humanidad estaba en rebelión contra Dios, pero a través de la muerte de Cristo hemos sido reconciliados. Dijimos que la pérdida es una elección propia debido a la rebeldía. Después, en el verso 22, hemos destacado la importancia de ser presentados santos, sin mancha e irreprochables delante de Dios, lo cual es posible solamente gracias a la obra de Cristo, quien ocupó nuestro lugar. En el verso 23 hemos subrayado la necesidad de permanecer firmes en la fe y no apartados en la esperanza del Evangelio. Y finalmente, en el verso 24 hemos planteado el tema de la obra subjetiva de Cristo por los santos, enfocándonos en la declaración de Pablo sobre el gozo en el sufrimiento y la idea de completar lo que le falta en el sufrimiento de Jesucristo. Este estudio nos insta a apreciar, escúcheme bien, la obra redentora de Cristo y a mantenernos firmes confiando en su obra consumada en la cruz. Y en este punto me gustaría hacerle un llamado. Quizá durante el estudio de hoy Dios ha hablado a su corazón. Usted puede decir, ok, mi relación con Dios está rota, pero Dios ha extendido su mano. Dios ha entregado a su Hijo para acercarse a mí. Y yo he estado todos los días de mi vida dándole la espalda a ese ofrecimiento que Dios me ha hecho. Y no fue cualquier ofrecimiento, fue el mayor ofrecimiento, porque Jesucristo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario en su lugar. Y con eso poderle dar a usted la posibilidad de ser llamado hijo de Dios y tener una vida eterna. La eternidad está garantizada, créame. O usted va a estar eternamente muerto, o usted va a estar eternamente vivo con Jesucristo. Y para usted comprar ese ticket, para usted tomar esa bendición en su mano, usted tiene que hacer 2 cosas. La primera es reconocer que usted es un pecador y arrepentirse. Y si usted se arrepiente por su pecado, el siguiente paso es decirle a Jesucristo: acepto tu sacrificio en la cruz. Acepto tu sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, porque era mía esa cruz. Te pido me perdones por mis pecados y entres a mi vida. Es lo único que usted tiene que hacer. Yo voy a guiarlo en una conversación con Dios. Pero la conversación es suya. Es una suerte de oración-conversación. Hágala allí donde usted está o busque un lugar en privado para usted conversar con Dios. Yo solo lo voy a guiar en el proceso. Hable con Dios de esta manera y dígale: bendito Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy una pecadora. Reconozco que por mí mismo, por mis obras, no puedo salvarme, pues estoy perdido eternamente. Pero te pido perdón por mis pecados y me arrepiento, no vuelvo atrás, no quiero volver en esa dirección. Te pido que me perdones, que entres a mi vida, me regales tu espíritu y me hagas una nueva persona. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, quien se sacrificó por mí, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si usted hizo esa sencilla oración, déjeme decirle que usted es una nueva persona. Si lo hizo con sinceridad de corazón. Si no lo ha hecho, busque un espacio y converse con Dios. Y retrocede este video y repita
esa conversación. Usted úselo como guía y converse usted con Dios. Le garantizo que su vida será transformada. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Quisiera darle gracias a Dios por este tiempo y quisiera hacer una oración al final. Acompáñeme en esta oración. Gracias, Dios, te doy por la bendición de poder haber llevado adelante este estudio bíblico de hoy. Te doy gracias porque nos permite ser tus herramientas en Dios admirable, Señor. Te doy gracias por cada persona que escuchó, por cada persona que va a escuchar. Te pido para que transformes sus vidas. Si aceptaron estas personas a Cristo en su corazón, si se arrepintieron de sus pecados, te pido que transforme su vida de aquí en adelante en crecimiento, como dice tu palabra, para que puedan ser nuevas personas y crecer hasta la estatura de tu Hijo amado, mi Dios. Oh sí, mi Dios, te quiero pedir por la Iglesia Dios admirable, por sus pastores, sus líderes, Señor. Te quiero pedir por todos los miembros que están en Venezuela, que han padecido durante todo este tiempo, y sé que tú los has ayudado, Señor. Te quiero pedir por los que están extendidos por todo el mundo, pero también te quiero pedir por tus hijos, dentro o fuera de Dios admirable, Señor, que han esperado y han creído en ti, para que tú transformes sus vidas y te puedas hacer cargo de todos nosotros, en nuestras necesidades, Señor, físicas, emocionales, espirituales, en todo. Danos salud, tranquilidad y bienestar. Provéenos de todo cuanto requerimos, Señor. Danos sabiduría para transitar por las bendiciones que tú tienes preparadas y aléjanos del mal en todo tiempo, Padre amado. Te pido porque este estudio bíblico pueda seguir realizándose semana tras semana y te agradezco por el ministerio que me has dado, Padre amado. Delante de ti dejo todos estos pedimentos en el nombre de Jesús para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, hemos llegado al final. No olvide visitarnos o estar pendiente la semana próxima. Que Dios le bendiga. Le habló Malvin Delgado y será hasta la próxima oportunidad. Buena tarde, buen día o buena noche donde quiera que usted esté. Hasta luego.